Hola a todos, bienvenidos a este panel especial en el marco del Wireless Technology Summit de 5G Américas. Elementos clave para la conectividad en el siglo XXI. Es un título ambicioso para desarrollar en un panel de 45 minutos, pero estén tranquilos porque tenemos unos panelistas que saben de lo que hablan y que nos van a poner en contexto y nos van a hacer entender eh, el contexto, el futuro y el presente de la conectividad en esta época y en Latinoamérica y el Caribe. Así que les doy la bienvenida a nuestros panelistas expertos de diferentes lugares de Latinoamérica. Y comenzamos con Tina Lu. Tina Lu es analista principal de Counterpoint Technology Market Research. Es profesional de negocios con 15 años de experiencia en análisis y planificación de negocios, consultoría, conocimiento del consumidor, pronósticos en industrias de tecnología en América, Asia y Europa. Tina, bienvenida. Gracias, Mauricio. Muy bien, Tina, gracias. Seguimos con nuestro siguiente panelista, José Ignacio Díaz. Es líder de telecomunicaciones para IDC en Latinoamérica. Tiene una formación de economista y científico de datos y ha desempeñado roles en empresas multinacionales de telecomunicaciones en Chile, en áreas como inteligencia de mercado, fidelización de clientes y además es investigador. Así que, José Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y cierra nuestro panel Ricardo Cermeño. Él es presidente y fundación de Select, una firma referente en México en el análisis de mercado y tecnologías de información y comunicaciones. También es analista y actor clave en economía digital y sociedad de la información en México. Tiene una hoja de vida larguísima, así que no alcanzaría a contar todo lo que hace, pero ha colaborado con Naciones Unidas, eh, ha estudiado y es doctor en política tecnológica, así que nos va a enriquecer también desde ese lado del sector público y de conocimiento. Ricardo Cermeño, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Saludos a José y a Tina. Encantado de estar aquí. Muy bien, y yo soy Mauricio Jaramillo Marín, periodista con 30 años de aprendiz de temas de tecnología y telecomunicaciones en Colombia y director del medio de comunicación Impacto TIC. Así que bienvenidos todos y bienvenida a nuestra audiencia en el Wireless Technology Summit. Arrancamos y entramos en materia para aprovechar el tiempo al máximo y me gustaría, para poner contexto un poco al tema, pues vivimos tiempos. Cuando hablamos de telecomunicaciones decimos vivimos tiempos de cambio, pero esto lo vivimos desde hace 30 años. Sin embargo, tal vez el cambio se esté acelerando, no solo por la velocidad de los movimientos empresariales en el sector de telecomunicaciones, sino también por la velocidad tecnológica. Los cambios de 3G a 4G fueron importantes, pero a 5G pueden ser aún más disruptivos. Em, Vienen retos. La globalización hace que cualquier cambio que suceda en Europa, en Asia, con guerras como la de Ucrania, pues también al final tengan consecuencias. Y lo que podemos decir es que la clásica frase de lo único constante en este terreno es el cambio. Para ustedes, desde su perspectiva, ¿cuál es el estado actual de la conectividad en América Latina y el Caribe? ¿Y cuál es ese desafío y esa oportunidad que han identificado para la región? Tina. Gracias, Mauricio. Y antes que nada, gracias a 5G Américas por la invitación de tener este espacio de hablar sobre conectividad. Y es un gusto, José y Ricardo, de compartir este panel. Es un honor. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Y un poco, 15 años, creo que estoy hace 20 años que estoy en la industria. Empecé el 2004 en Nokia, sí, tuve 9 años Ujú. de haber transitado en la época de oro de Nokia celulares y bueno, y después me pasé a la parte de consultoría. Entonces, esto lo que vemos es que, es como vos decís, ¿no? El cambio es lo único constante en esta industria. Y ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que es? O sea, ¿cómo está el mundo con respecto a Latinoamérica? Hoy a la mañana justo estaba viendo, tengo mucho en cuanto a celulares y todo eso, al dispositivo, digamos. Es,
Y lo que estaba leyendo hoy a la mañana que en el mundo ya hay, desde que se lanzó hasta ahora, se vendieron 2.100 millones de dispositivos 5G. Desde el 2019 a ahora, ¿no? Y en 5G. Latinoamérica, 5G, exactamente, 2.100 millones y más, y unos puchitos más, no, el número. Y en Latinoamérica tenemos 67 millones. Pero bueno, nada, pero la gente no está desconectada por eso. Es un poco la necesidad de la gente, ¿no? Y que dónde gasta la plata y cómo se desarrolla en Latinoamérica. En Latinoamérica, primero que tenemos una tasa de recambio mucho más lento que Menos rápido. en los países más avanzados. Países más avanzados ya a esta altura son 3 años de la tasa de recambio. Nosotros estamos casi en los 4 años, casi 4 años, 3 años y largo. Entonces, bueno, también eso, ¿no? O sea, eh, la tasa de recambio. Por otro lado, el precio de los dispositivos 5G, que somos una región de de gama baja, porque nada, la economía no da. Entonces, ese recambio al 5G tampoco es prioridad en el consumidor. Y por último, pero bueno, nada, todo eso es lo que trae, pero eso es desde el consumidor. Ahora, desde el otro lado, la otra tendencia es en los grandes, en las operadoras y en los fabricantes, es cómo monetizamos 5G. Porque está bien, pues hay todo perdón que meta palabras en inglés, pero bueno, hay todo un research y todo eso, o sea, patentes y todo eso, en la cual necesita la monetización de 5G. Y bueno, eso es y en una de esas ahora se está vislumbrando y en otras regiones se monetiza 5G de diferentes modos. Podemos hablar un poco más tarde de eso, pero bueno, esos son los dos temas, ¿no? O sea, por un lado, los dispositivos 5G, por otro lado, cómo monetizarlo. Muy bien, Tina, ya nos vas poniendo en contexto. José Ignacio, estado actual, desafío y oportunidad. Sí. Bueno, es una pregunta amplia. Ahí Tina tocaba varios puntos interesantes que son buenos ya a discutir avanzando la conversación. Pero yo diría que hay cuatro aspectos principales. El primero, que sigue el aumento de la banda ancha en general en Latinoamérica, la cual ya se ha triplicado desde época pandemia, donde se aceleró en adelante. Esto, cifras para la región. Otro punto que ha mejorado la conectividad es también la expansión de la llegada de nuevos jugadores de data center y generadores de contenido, los que han ayudado a la conectividad tanto interna en los países, mejorar la conectividad con empresas de redes neutrales, pero también el otro punto interesante, y siendo mi tercer punto, sería también la llegada de cables submarinos, que ha aumentado también la capacidad de conectividad dentro de la región. Hay un ejemplo en Chile que va a estar operativo el 2025, que se refiere al que une a Asia con Latinoamérica, que es el cable de Humboldt, dentro de otros más. El desafío, esos son los tres primeros, y el cuarto es el despliegue en la conectividad 5G, que bien lo comentaba Tina, que tiene los desafíos por el lado del precio de los dispositivos, pero también de la monetización del 5G y el valor de la red. En el desafío aún que observo en Latinoamérica es la disparidad. Lo comentaste al inicio, lo comentaba Tina y me imagino que también va a ser parte de la conversación, es la disparidad que existe en Latinoamérica donde, si bien es cierto, tenemos llegadas de jugadores como estos hyperscalers, tenemos los cables submarinos, tenemos la capilaridad en ciertas regiones, aún queda cercano alrededor del 50% de la población sin una banda ancha fija, que es finalmente la que te da la performance adecuada para generar desarrollo. Y ese yo creo que es un punto fundamental en la conversación y como desafío que tenemos en Latinoamérica, Mauricio. Muy bien, José Ignacio. Banda ancha fija. Miren que no todo es 5G. ¿No? 5G Y es es parte. fundamental, pero es una mezcla de tecnologías y de herramientas. Ricardo, A la orden. Desafíos. Muy bien. Eh, Mencionó Tina los más importantes que yo creo que es la brecha que tenemos en el uso de la tecnología en consumidores y en empresas. Eh,
lo que he visto con 5G es primero la sorpresa que yo ya la tenía, ni me enteré hasta que me di cuenta en la pantallita. Eh, Mm, Han monetizado los operadores subiendo el ARPU, ¿no? O sea, están elevando el ARPU gracias a 5G. Eh, y por otro lado, eh, la conectividad inalámbrica con celular, no necesariamente 5G, es súper alta, ¿no? Gracias a que se inventó en México y en otros países en los 90 el tema del que llama paga y el prepago. Entonces traemos una conectividad celular de más del 80% de, contra los 100 por habitante, abajo de la OCDE, que anda como 120%, pero súper importante. Pero el tema no es solamente conectividad, ¿no? El tema más importante es para qué usas el celular. Y yo creo que ahí traemos una brecha fenomenal en tema de aprovechamiento de la digitalización. A nivel de la microempresa, en México creo que es un país que se diferencia. Pesan en el retail, las misceláneas, que así le llamamos a las pequeñas tiendas. tienditas, 80, 60, 70% del negocio para bebidas, pan, etcétera, y son las que llegan a los pueblitos, que sería uno de los retos principales del modelo de mayorista. Ok, tienes el, eh, la posibilidad de conectar, pero ¿quién va a hacer negocio ahí? Ok, entonces, ese sería el principal desafío que yo veo, los desafíos. Muy bien, hemos empezado con esa mirada un poquito de contexto, desafíos. Ya José Ignacio sí nos dio algunas oportunidades por ahí, lo desarrollaremos. Quiero, Ricardo, ampliar un poco. Ya hablaste un poquito Sí. de falta de alfabetización digital. La Ujú. conectividad muchas veces, claro, en algunos rincones no llega, pero a donde llega muchas veces se subutiliza. Alfabetización digital es un punto importante, pero más allá, ¿qué papel juegan las políticas públicas, los gobiernos en la promoción de no solo llevar la conectividad, sino en la innovación, la adopción de 5G o de otras tecnologías Sí, de sí. conectividad? Mira, el papel del gobierno es multidimensional. Yo lo veo en cuatro ejes. Uno de ellos es obviamente la regulación. En México adolecemos de un gobierno que cobra demasiado alto. Ve el espectro para Como generar un, ingresos, ¿no? No sí, para ampliar la cobertura. Entonces, la regulación es un papel importantísimo en esta área, ¿ok? Desgraciadamente, los reguladores siempre van detrás, muy detrás del mercado, ¿ok? Entonces tratan a los operadores como si estuvieran compitiendo solamente ellos y no con otros modelos de negocio, ¿no? Dos, el papel del gobierno es, como ya mencionaste, promover la inversión, la innovación sobre todo. Entonces, la política industrial, una política de transformación digital amplia, ¿no? Tres, el papel de gobierno como inversión. O sea, para llegar a los pueblitos donde no hay economía de mercado para justificar ir ahí, pues está el gobierno, claro. México Ujú. Internet para todos, seguramente en toda la Latinoamérica. Y cuarto, muy importante, el papel del gobierno de su transformación como un proveedor de servicios digitales donde no trate al ciudadano como un mensajero y cada dependencia le pide el acta de nacimiento, Gobierno sino digital. que lo identifique, que las dependencias interoperen, que le ofrezca una gran experiencia como ciudadano. Esos serían los cuatro papeles. Ricardo, me recordaste a la ex viceministra TIC Marisabel Mejía, que desde hace muchos años decía, el gobierno, no, el ciudadano no puede ser el mensajero Claro, de los gobiernos. Estamos en 2024, eso lo dijo hace unos 15 años y sigue pasando, pero bueno, hay que trabajar para que así progresemos es. en esto.
Muy Cuatro bien. puntos diste de aporte del gobierno y de las políticas públicas en la conectividad y son fundamentales. Ahora me gustaría preguntarle a José Ignacio, que no solo es analista, sino también economista, científico de datos, y nos puede dar luces sobre esta pregunta. Y es, ¿cómo las nuevas tecnologías, como 5G y otras tecnologías de comunicaciones, como ya hablamos, de banda ancha, etcétera, realmente impulsan el desarrollo económico y social de Latinoamérica? En alguna ocasión yo decía, menos brecha de conectividad, menos brecha social, económica, cultural, pero ¿cómo lo ves? Sí, no, es una pregunta interesante y también, tomando un poco lo que comentaba Ricardo, es importante acá esta mirada de la asociación público-privada para lograr estos despliegues finalmente en la conectividad y que esto ayude al desarrollo. Nosotros observamos la tecnología como un apalancador de la economía. Y esto te lo doy con un ejemplo. Nosotros analizamos los crecimientos de la tecnología, en particular todo el concepto tecnológico, no solamente conectividad, y este está por lo menos el año pasado, por seis veces por sobre el PIB de la región. Si estábamos creciendo en la región cercano al 2%, la tecnología está creciendo alrededor del 12%, hablando de todos los Mm, conceptos tecnológicos. Entonces, uf, cuando tú ves ese desacople, ves que existe un apalancador, y ese apalancador es la tecnología. En relación al 5G en particular, como estabas preguntando, es una parte de, es basal, es decir, hoy día sin conectividad fija o móvil, la conectividad como sea, es igual, sin la conectividad no puedes aplicar las capas de valor. ¿A qué me refiero con ello? No puedes aplicar ningún desarrollo TI si no tienes una conectividad que sea coherente y persistente. Por lo tanto, para encontrar un desarrollo en nuestra región, lo primero es desarrollar temas que yo los veo basales y casi higiénicos. Tener una correcta y coherente conectividad y con un despliegue que sea a todos, con un acceso universal. A eso me refiero con este apalancador en la economía y cómo conversa con la tecnología. muy bien, José Ignacio. Tina, cuando hablamos de todavía hay brechas de conectividad, todavía hay regiones desconectadas, hay muchos factores que influyen en ello. La tecnología ya está, o sea, no hay un factor, creería yo, tecnológico para que no estemos totalmente conectados. ¿Qué factores son los que están influyendo más en Latinoamérica para que la conectividad llegue a las regiones, para que las industrias la aprovechen? ¿Son sociales, son culturales, son de política pública? ¿Cuáles son los que más influyen según todo tu análisis? Yo creo que los tres, ¿no? O sea, van, y como siempre digo, también hay una sensación, yo tengo una sensación yo soy mucho de la parte privada, porque bueno, vengo trabajando con la parte privada, pero como siempre digo, la parte privada y la parte pública es un matrimonio. Uno sin el otro no existe, no va. O sea, necesitan trabajar juntos para realmente poder llevar adelante y que los gobiernos realmente lo pongan eh, como primordial, Prioridad. como en su agenda. Yo siento muchas veces que la tecnología va porque va el sector privado y es como que, bueno, que nos avanza, ¿no? O sea, Latinoamérica toma lo que viene de afuera, pero lo transforma y lo utiliza para su necesidad en la región. Y como decía un poco antes, ¿no? O sea, lo que decía un poco José Ignacio, en cuanto a la conectividad no solamente estamos hablando de 5G, es banda ancha, y como una cosa a veces compensa lo otro. El problema es cuando hay lugares en la cual no llega ni una ni la otra. Entonces ahí es necesario tomar cartas, de ayudar tanto desde el sector público como el sector privado. Si esto no es nada más que un problema del sector público y que el gobierno ayude, el sector privado también tiene que pensar cómo hace o sea, no digo, y cierta forma, como digo, hagan un poco de ayuda social a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un poquitito las dos regiones y las dos partes, y que realmente las cosas funcionan cuando las dos partes avanzan igualmente.
Perfecto, Tina. Les tengo una buena noticia. Creo que Ujú. estamos llevando una conversación muy enriquecedora, cumpliendo esa promesa Gracias. a nuestra audiencia en el Wireless Technology Summit. La mala noticia es que son 45 minutos y ya vamos casi por la mitad, así que les propongo un pequeño juego y es que voy a hacer una serie de preguntas para que uno de ustedes la tome, el valiente que levante la mano y si alguno quiere complementar muy brevemente y así desarrollamos más el tema porque tenemos mucha Súper. tela de dónde cortar. Así que, siguiente pregunta es, bueno, hay países como China que ya están hablando de 5G, que ya han implementado 5.5G, eh, hablan de 6G. Nosotros estamos empezando en Latinoamérica, algunos países más, otros un poquito más atrasados en 5G. Em, ¿Qué podemos hacer para acelerar esa adopción y apropiación de las tecnologías? Más allá de lo que ya me han contado, algo que puedan hacer las empresas para que llegue todo más rápido, o estamos bien llegando un poquito tarde y ahorrándonos esas curvas de adopción y vale la pena llegar un poquito tarde, pero con cosas más probadas. ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahí el valiente fue Ricardo, sin embargo, José y Tina pueden Sí. complementar breve. Mira, yo veo el potencial de 5G más en redes privadas, ¿eh? En la industria. Y está asociado también como con 6, perdón, Wi-Fi 6, ¿ok? Entonces, Y eh, 7 también. las redes privadas exigen de integradores. Y uno de los problemas que traemos es que los operadores móviles están acostumbrados a atender un mercado del consumidor enorme, ¿ok? Masivo. Entonces, el mercado empresarial no pinta. Y para llegar al mercado empresarial y hacer realidad 5G, Wi-Fi 6 o lo que venga, necesita soluciones. Yo en el panel de 5G América de redes privadas decía 5G es una solución en busca de un problema. Entonces necesitamos integradores, un ecosistema de integradores que aproveche la conectividad, cualquiera que ésta sea fija, móvil, en cualquier sabor, es lo de menos, con soluciones que aprovechen los datos. El modelo I4.0 es una gran oportunidad. En México hay cosas muy puntuales que son ejemplo de que soluciones verticales como drones para estar monitoreando la salud del bosque en un fabricante de madera con machine learning, con obviamente 5G o con satélite también, sino, y estas soluciones las que integran todo en beneficio de los negocios, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso es lo que yo creo que es el potencial importante. Muy bien, Ricardo. Tina, José, ¿algo por agregar? Sí. No, yo quiero complementar lo que comentaba Ricardo y yo creo que dio en el punto, ¿ah? Finalmente el ecosistema digital detrás de esta conectividad es lo que le va a dar valor a la red de alta velocidad. Y aquí quedan dos puntos que me interesa comentar y complementar con la respuesta que ya fue bien completa la de Ricardo. Uno, que deben continuar los despliegues de fibra porque sin fibra no tenemos 5G, aumentar esta capilaridad y por supuesto que el 5G salga del no standalone a un 5G standalone, ya con su core cloud, y que con esto ya se cumpla la promesa de el slicing de la red y el valor de la red. Y ahí podemos construir finalmente este ecosistema digital que bien comentaba Ricardo. Muy bien, Sí, José Ignacio. totalmente de Ah, Tina, acuerdo Tina con activó el Ricardo. micrófono. También sí, nada, que es que lo que pasa es que el usuario final no le encuentra tanto el valor al 5G. O sea, la realidad, como dijo Ricardo, recién se dio cuenta de que tenía un teléfono 5G, pero claro, porque no hay tanta diferencia. Hay, pero el usuario no lo termina de entender la diferencia. Y especialmente en Latinoamérica que tenemos bastante Wi-Fi. Después voy a dar un poco, por ejemplo, con lugares de la India, que hay nada más que un 10% de las viviendas que tienen acceso a Fijo. banda ancha fija. Latinoamérica, como decía José,
Ignacio, o sea, 50%. Entonces, bueno, muchos de los que pueden comprar un teléfono 5G ya tienen un Wi-Fi, en lo cual Ujú. les ayuda a tener acceso. Entonces, las aplicaciones y la monetización viene por el lado de las industrias, que ahí sí hace la diferencia. Ahora, en cuanto... Puede ser que cambie también desde el usuario cuando todo lo que es ese AI y Gen AI empiece a cambiar, porque ahí sí vas a necesitar una red, vas a necesitar más memoria, vas a necesitar mucho más on the edge para poder llevar a cabo esas Ujú. soluciones o esos apps en el usuario final. Muy bien, Tina, clarísimo. Y para mí que soy periodista, hablarle a la gente de por qué debería pasarse a 5G es difícil por eso, porque como que, y los operadores se esfuerzan y vas a descargar tus videos más rápido. Si ya se descargan con 4G, se ven en tiempo real, es difícil. Y la telemedicina y la telecirugía, pero eso no es Ujú. por tecnología, o sea, no va a llegar todavía, no por 5G, Redes sino por privadas. otras cosas. Así que no es tan fácil y ese es un reto también que los operadores seguramente enfrentan. eh, Muy bien. Otra pregunta para el valiente que se anime a tomarla y aquí por tiempo tal Con- vez no les dé paso a los que no levanten la mano primero, y es brecha digital. En Colombia, José Felipe Otero, líder en 5G Américas, es muy crítico de las subastas de 5G normalmente y de la de Colombia también. En Colombia se dijo, 5G no es para cerrar la brecha digital, para eso todavía hay mucho por hacer en 4G. Pero, ¿qué proponen o qué propone uno de ustedes para que esta evolución de la conectividad de estas tecnologías como 5G no aumente la brecha digital o la cierre? Fácil. Tina hizo cara de que es Perdón. una pregunta muy fácil. Ricardo. Ya hablamos de conectividad como las brechas de conectividad. Ok, la brecha digital es de ampliación exponencial. En la medida que Ujú. los ecosistemas digitales en el mundo se fortalecen, el desarrollo se acelera y los que no están ahí quedan cada vez más rezagados. El principal problema de Latinoamérica y México es la madurez empresarial. Dejo de lado lo de gobierno, ya lo hablamos. Una madurez que básicamente esté dinamizada por la innovación, la diferenciación. México ha crecido mucho en exportaciones, pero seguimos teniendo un gran mundo maquilador en donde básicamente lo que otorgamos es mano de obra y poco valor agregado. Y por otro lado, las empresas mexicanas sufren de un corporativismo heredado del PRI, donde no hay una concepción moderna de una empresa que transparente y que innova todo el tiempo. Muy bien, Ricardo. Aquí quiero, en este bloquecito de conversación, hablar de los actores del ecosistema de conectividad. Cuando en ciertos entornos, en eventos empresariales, conectividad, operador, es lo primero que se viene a la mente. En otros, como en estos de 5G Américas, normalmente conectividad, política pública, reguladores, etcétera. Y resulta que también están los usuarios, las personas. Así que quisiera analizar un poquito desde el punto de vista de cada uno de ustedes estos usuarios, pero uno por uno. Y me gustaría del lado de José Ignacio, ¿cuál es la recomendación más frecuente para que las empresas de telecomunicaciones logren esos objetivos de conectividad y puedan competir en un entorno en el que hoy en algunos países con un clic se hace portabilidad y se abandona y las inversiones tan fuertes entonces se golpean? ¿Cuáles son esas recomendaciones que desde IDC harías a estos jugadores? Sí, no, y tremenda pregunta, porque justamente estamos viviendo un momento de transformación en el sector de las telecomunicaciones. Transformación en el sentido de que muchas de ellas están haciendo adquisiciones o están vendiendo sus activos, ya sea redes, ya sea sus data centers, etcétera. ¿Por qué? Para tener una operación más liviana, ya sea por términos financieros, pero también de cara a cómo atienden hoy día a su cliente. Yo creo que ahí está el punto fundamental.
cómo hoy día le hago sentido al cliente. Tina lo comentaba en un momento, hace un momento atrás. Hoy día la conectividad 5G eh, está bien, más rápida, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Y ahí está el desafío, cómo genera un desarrollo de valor. Por lo tanto, lo que veo hoy día ante esta alta competitividad en el sector telco, en los bajos márgenes, es cómo hoy día buscan nuevos nichos. Y esos nuevos nichos están voy a colgarme de unas palabras de Ricardo, en generar ellos también un orquestador del ecosistema digital de desarrolladores, de aplicativos, y tener el conocimiento de sus clientes. Es decir, hoy día también necesitan una modernización de sus propios sistemas. Y ahí, teniendo estos puntos en consideración, ya llegar con una oferta que sea coherente y que le haga sentido a este usuario que podría pagar más por una mejor experiencia. Y las tecnologías están ahí, José Ignacio. Tecnología Falta también. que empiecen a aplicarlas y de verdad personalicen las propuestas. Bueno, ahí falta todavía mucho, pero yo creo que ellas han escuchado este consejo que acabas de dar y tratan de ponerlo en acción. Tina, hablemos de los grandes olvidados en estos grandes eventos de telecomunicaciones y sobre conectividad, los usuarios, que son deberían ser el centro, pero muchas veces quedan relegados en el debate y en la conversación. ¿Cuál es el papel que como usuarios están jugando en la configuración de este entorno y del futuro de las telecomunicaciones? ¿Cómo ves ese rol? ¿Es pasivo? ¿Es simplemente de qué me ofrecen, qué compro? ¿O hay alguna forma de empoderarlos o están empoderados? ¿Cómo los ves? ¿O nos ves? Me Porque encanta todos esta lo pregunta, somos. gracias, porque yo empecé mi carrera en Best Food Unilever, así que tengo mi corazoncito en el Consumo, usuario consumo. final. Yo siempre digo, pensemos, o sea, pensemos qué quiere el consumidor, ¿no? O sea, vienen con todas las grandes cosas y bueno, Nokia lo que pasó es que se olvidó del consumidor y vino otro fabricante norteamericano y se lo llevó. Entonces, yo creo que, bueno, vuelve a que el consumidor tiene, creo que en cierta forma tiene eso para decidir, ¿no? Y decide cómo quiere adoptar la tecnología. Por ejemplo, yo estoy viendo, vuelvo a un poco a los números y lo que decía antes José, con respecto a, a la banda ancha. India, como estaba diciendo, en 5G, estamos hablando de India, voy a hacer una comparación entre India y Brasil. Son dos que Ujú. lanzaron relativamente casi al mismo tiempo el 5G en el 2021-22. O sea, India ya tiene 60% de sus dispositivos en el Q4 del 2023 que eran 5G, mientras que Brasil nada más que un 30 y pico por ciento, creo que es 34 a 35%, o sea, bastante más bajo. Pero por otro lado, estábamos hablando que el acceso a banda ancha en la India es solamente del 10%. El 10% de las viviendas en la India Ujú. tiene acceso. Brasil el 74%. Entonces, ¿qué pasa? El usuario dice, ¿dónde gasto la plata? Porque al final del día es eso. O sea, hay una capa alta que puede que decís, bueno, puedo adoptar diferentes modos, pero la baja dice, bueno, ¿dónde lo gasto? Lo, yo creo, y eso es bueno, es una cosa que realmente a veces no lo vemos, pero que realmente esas operadoras, lo que le decimos las las compañías de cables regionales, ayudó mucho a Brasil, Argentina, a crecer en cuanto a banda ancha. Entonces, los usuarios deciden que quieren usar banda ancha, pero bueno, ya no le dan tanta importancia al 5G. En la India no hay mucho banda ancha, entonces necesitan su entrada del dispositivo, aparte porque es muy barato cada gigabyte. Se pagan $10 o menos, $5 y tienen 50, 60 gigabytes, tiene GB de acceso. Acá pagamos, qué sé yo, 15 por 5, 7. Entonces es como el uso es diferente, entonces el usuario tiene ese empoderamiento y hay que dejarlos que hagan eso. Pero también hay que ayudarlos a que vayan al próximo nivel.
O sea, nada, estamos en Wi-Fi 5 y estamos hablando de Wi-Fi 7. O sea, Latinoamérica todavía está en eso. Entonces, bueno, el usuario tiene ese empoderamiento y hay que darle más todavía para que, especialmente en la brecha digital. Yo creo que en ciertos segmentos ya está, pero la brecha digital es lo que ayuda a que el resto, a que como realmente pueda llegar al próximo nivel y y avancen las economías, porque con que tengamos nada más que un sector que tenga todo el acceso no ayuda a que avance la economía. O sea, eso es lo que es bueno de Chile. Chile, el acceso, tiene un acceso que da envidia. Sí, altísimo. Muy bien, Tina. Los usuarios están empoderados, pero hay que empoderarlos más. ¿Cómo? Alfabetizándolos, que se saquen el jugo a sus conexiones, porque pues tener 5G para seguir viendo los mismos videos de gatos o de cosas chistosas, pues es subutilizar y ahí es cuando hay que trabajar muchísimo. Y Ricardo, ya nos Sí, decías, gracias. no, pero tengo nueva pregunta. Adelante, adelante. Ok, adelante, adelante. Eh, ya hablamos de usuarios y de operadores. Tú ya nos habías adelantado algo sobre gobierno y esos cuatro como ejes en los que debería concentrarse: Sí, regulación, promover la adopción y la industria digital, el papel en la inversión, el gobierno digital para facilitarles la sí. vida a los ciudadanos. ¿Alguna recomendación o alguna idea de algo más que deban hacer los gobiernos para de verdad acelerar esta innovación y esta Ok. conectividad? ¿O hay alguno que consideres que sea un referente en la región y que nos pueda servir de ejemplo? Muy bien, mira, para fortalecer los ecosistemas digitales y la competitividad y el crecimiento de la región, tienes iniciativas que el gobierno puede eh, impulsar, ¿no? De entrada, la identidad. En México, o tal vez en otros países de Latinoamérica, haya identidad ciudadana. Sin identidad ciudadana, ninguno de los ecosistemas vuela, ¿no? Ok, que es cómo atender mejor al ciudadano. En la salud, el tema de identidad está ligado al expediente clínico. Ujú, En la educación, la transformación de la educación más que remota es tanto remota y presencial para eh, personalizar las experiencias de educación del estudiante. En los negocios, y hablando de los operadores, es ofrecerle a los clientes, consumidores y empresas, reconociéndolos el- con identidad y data governance para que la identidad no se vaya deteriorando, para ofrecerles una experiencia fenomenal. Ya hablé de las oportunidades para atender a las empresas, de los consumidores. Ojalá nos trataran como nos tratan los nativos digitales, ¿no? Y mm. por último, el tema de gobierno, que ya platiqué. Y todo eso descansando en seguridad, en una política de ciberseguridad, que también es una de las oportunidades. Perfecto, Ricardo. Y ahora les cuento que ya estamos rematando nuestra conversación y a veces me hacen preguntas cuando estoy del lado de entrevistado y me dicen, ¿y cómo ve la inteligencia artificial en 5 años? Y yo les digo, pero si no sé qué va a pasar en 3 meses, ¿qué les digo? Sin embargo, me lanzo a hacer una pregunta arriesgada e irresponsable. En tecnología y en telecomunicaciones pasa lo mismo, pero es parte de su labor como analistas, así que no puedo desaprovecharlos. ¿Qué esperan ver al Claro, final de esta década en conectividad en Latinoamérica y el Caribe? Al final de esta década está a la vuelta de la esquina, 6 años. Sé que no es fácil proyectar, pero ¿cómo lo ven? Eh, ¿Habremos avanzado en ese cierre de brechas? ¿La conectividad será universal o no hay que ser tan optimistas? Y arranquemos esta vez con José Ignacio. Buena pregunta, Mauricio. En relación a qué observamos nosotros, tenemos nuestras predicciones como IDC y esperamos que para el año 2028 ya se va a utilizar mayormente en las empresas y en la mayoría de las empresas ya servicios satelitales. Y ese va a ayudar a disminuir la brecha, primero por empresarial y luego también a lo que es el mundo B2C. Es decir, muy fuerte en lo que es la conectividad satelital ya con unos bajos costos. Y por otro lado, lo comentamos en un momento atrás acerca de la inteligencia artificial, pero voy a
doblar la apuesta y lo voy a llevar al 2035. ¿Qué esperamos como IDC? Que ya la inteligencia artificial se encuentre en la mayoría de los procesos empresariales, pero también a los que asisten hoy día a las personas. Muy bien, José Ignacio se fue de valiente a 11 años en el futuro, pero IDC sabe lo que hace y José Ignacio lo que dice. Tina, futuro, futuro. Bueno, Tina se nos congeló un poquito, Perdón, no, ahí está. sí, se me congeló. Eh, Yo creo que, bueno, lo que vemos es que para el 2030 la mayoría de los dispositivos, yo diría casi el 80, van a tener ya algún tipo de inteligencia artificial en eso, o sea, es inmediato. Es más, estamos viendo al 2027 que ya el 60-70% de los dispositivos van a estar con GenAI. Y eso realmente va a... Y ahí es cuando empieza a jugar lo del 5G, la conectividad. Y yo creo que, y eso viene con respecto a dos cosas. Una cosa es tratar que la brecha digital no sea cada vez más alta, porque eso es generación de contenido, va a llevar como que la brecha digital incluso pueda ser más alta, porque están los que saben y los que no saben. Y por otro lado, otro tema que es muy importante es la seguridad, porque cada vez el dispositivo, nada, no pasan que hablan y después lo ven y ya se te lo muestra el dispositivo, la publicidad de lo que a veces lo pensaste, ni siquiera dice, te juro que no lo verbalicé. Entonces, bueno, eso es la seguridad también, ¿no? Son dos cosas que son de vital importancia y yo creo que eso es algo que todavía no lo están viendo mucho, especialmente tanto del gobierno como los usuarios. Perfecto, Tina. Muy bien. Ricardo, visión de futuro de aquí a 6 años, final de la década. Pues mira, la verdad es que inteligencia artificial ya la tenemos desde hace muchos años en Latinoamérica y en México, en productos. ¿Ok? O sea, Waze, o sea, utiliza celulares con motores de machine learning. Yo la veo en islas, ¿ok? Asociado a soluciones como la Waze, como la que mencioné de la productora de madera. Este, hay una plataforma que utiliza la empresa de logística más grande de México que monitorea con cámaras a los choferes, porque su gran misión es que el chofer tenga una gran vida y lo protege analizando los gestos y todo. Entonces, las soluciones verticales, las soluciones específicas, son las que integran las innovaciones digitales más avanzadas, entre ellas inteligencia artificial y machine learning. Dentro de 6 años vamos a seguir teniendo pobreza en nuestros países. O sea, y ya estoy hablando entonces de un mercado asequible con soluciones específicas. 5G pudiera ser o Wi-Fi 6 en un estadio y ofrecerle una gran experiencia a los que están ahí. Entonces ya es una realidad y va a seguir multiplicándose dentro del mercado asequible, porque en 6 años, desgraciadamente, y como vamos, no vamos a eliminar la pobreza. Muy bien, Ricardo. Parecería una frase pesimista, pero pues es que llevamos 2000 años o 6000 años de civilización y pues hay pobreza en el mundo y Latinoamérica no es una región rica. El pesimista es un optimista con datos. No estoy tan de acuerdo. Yo soy un optimista y me quisiera aquí responder a mi pregunta no tan precisa. Yo no voy a hacer una predicción, sino ¿No? como un Yo sueño también, y si es no, que, no tuviera una empresa. Soy clarísimo, optimista por naturaleza. toca. En 6 años yo me imagino que habremos progresado en nuestros países en la conectividad en las zonas rurales, en las zonas apartadas. Confío en que haya progresos. No creo que haya conectividad universal. Y confío en que el trabajo que hacen los gobiernos, que hacemos desde los medios de comunicación, desde la academia, por alfabetizar digitalmente, en aprovechamiento de herramientas en ciudadanía digital, habrá dado pasos importantes y habremos progresado. Una sociedad y unos consumidores, como hablábamos Ujú. y como lo planteaba Tina, mucho mejor informados, mejor preparados, más alfabetizados,
seguramente serían unos dinamizadores tremendos del sector de las telecomunicaciones y de las sociedades en general. Esa es mi visión. Sé que es un poquito más optimista que la de Ricardo, pero sé que también la compartimos. Em, Pregunta final, o mejor dicho, más que una pregunta. Ustedes están en constante comunicación con líderes, pero esta es una oportunidad interesante de hablar de hablarles, de enviarles un mensaje a esos tomadores de decisiones de política pública, reguladores, empresarios y actores clave del sector en sus países y en la región. ¿Qué mensaje, qué recomendación, qué solicitud, qué regaño o qué llamado de atención les quieren enviar ustedes en este momento a todos ellos? Y arranquemos con Ricardo. Sí, gracias. Bueno, ya lo mencioné, el espectro debe ser usado para desarrollo, no para Para, generar ingresos. Y la conectividad es una condición necesaria, pero no suficiente. Hace como 15 años hubo un paper que me encantó y fue muy controversial. IT doesn't matter. La ujú, conectividad es como la electricidad. ¿Qué haces con ella? Es lo que importa, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovecha el ciudadano la conectividad? ¿Cómo aprovechan las empresas? Y el gobierno tendría que estar cultivando con mayor celeridad talento digital para que aprovechemos la conectividad. Hay una muy brecha bien, Ricardo. y ahora el talento compite con todo el mundo. Competimos con todo el mundo por talento. Además, muy bien. Tina, mensaje final, ¿será un regaño como el de Ricardo, un llamado así de atención o qué les quieres decir a quienes están conectados en este No, yo momento? creo que realmente es necesario, nada, por un lado, sí, desde la parte empresarial, permitir el acceso y ayudar. O sea, ya sé que no están y tienen el yugo del inversor, ¿no? Que tienen que dar retorno. Pero por otro lado, también que si como sociedad no seguimos si no está conectados los desconectados y no ayudamos y alfabetizamos a esos, no llegamos a ningún lado. Y por otro lado, los gobiernos que cuando vean las políticas, con todo, siempre viene como un poco detrás, ¿no? ¿Y qué pasa con todo lo que es ahora con AI, que ya está, y Gen AI, y que el usuario empieza a generar ese contenido? Entonces, ¿cómo ayudarlo, pero sin que sea el Big Brother, como en algunos países en la cual es totalmente, tiene al consumidor totalmente controlado, que no se salga del carril? Pero bueno, hay que tener políticas públicas, hay que pensar en políticas públicas en cuanto a eso, a esos temas. Perfecto, Tina. Mensaje claro y que lo oigan muchísimo y lo tengan en cuenta quienes te escucharon. José Ignacio. Sí, bueno, en línea con lo que también comentaba Tina, Ricardo, y lo que hemos conversado durante el foro. Para tener una Latinoamérica conectada, próspera y equitativa, es importante el esfuerzo tanto del sector público y privado. Y generar estas normas, estas normativas y políticas que fomenten la innovación, la competencia y de esta manera ayudar a cerrar las brechas. Sabemos que, y no siendo pesimista, va a ser difícil, pero si no comenzamos, es difícil que se cierren. Así que ese sería mi mensaje hoy día. Sigamos reforzando esta cooperación público-privada, sigamos normando y sigamos ayudando a la competencia y a la innovación. Muy bien, José Ignacio. Ese mensaje yo lo interpretaría como esto es un ecosistema en el que todos tienen que poner de su parte y ahí va también mi mensaje de conclusión, un poquito de resumen de lo que ustedes han planteado y un poquito de mi cosecha. Y una palabra que ha surgido ahí mucho es alfabetización. Y pensamos alfabetización digital en los ciudadanos, en el campesino, en la ama de casa, etcétera. Pero alfabetización necesitamos todos, los usuarios, para realmente aprovechar la tecnología y la conectividad, los operadores, porque muchas veces saben cómo funciona el negocio, pero no conocen a los usuarios, necesitan alfabetizarse, necesitan ver y crear cosas nuevas. Tina mencionó mucho el caso de India, e India tuvo una explosión de conectividad, en parte porque hubo un operador disruptivo que se inventó cosas que no se han hecho en muchas partes, y alfabetización de los tomadores de decisión
en política pública, a los que les hemos hablado mucho, Ricardo y todos nosotros. Si no se alfabetizan y no entienden que la regulación o que las subastas no son para recaudar dinero, sino para maximizar el bienestar social, están mal. La regulación siempre va atrás, pero tienen que alfabetizarse, actualizarse, y si todos crecemos en conocimiento, seguro que este sector TIC y ahí arrastrado por el sector TIC nuestra sociedad, pues pueden avanzar muchísimo más y podemos lograr una visión optimista como la que de pronto yo planteé, sin acabar con la pobreza, porque eso no es tan fácil. ¿Algo más? ¿Alguien quiere apuntar algo más o nos podemos despedir de este panel tan enriquecedor? No solamente el agradecimiento a 5G América, a José Otero y a Mauricio, a Tina y a José con compartir sus ideas. Algo importante, ¿dónde los encontramos en redes sociales o dónde nos encontramos para que nuestra audiencia de pronto quedó enganchada con algo que aportamos y quiera saber más de lo que podemos decir? Ricardo. A www.selectestrategia.net. Ajá, muy corporativo, Ricardo. Muy bien. José Ignacio. Por supuesto, en LinkedIn me pueden encontrar y también estoy siempre compartiendo contenido. En José Ignacio Díaz, ahí me buscan en LinkedIn y me van a encontrar. Perfecto. Ricardo, de pronto ahorita nos comparte También en red LinkedIn, personal. con gusto, También sí. en LinkedIn. Ricardo Sarmiño González. Muy bien. ¿Y Tina? También en LinkedIn con Tina Lu. Soy media lenta a compartir las cosas, o sea, como digo yo, no me da el ancho de banda personal. Así que bueno, también escribo y hacemos cosas en counterpointresearch.com. Pero sí, trato, pero soy. Pero bueno, El día, en LinkedIn me pueden encontrar. el día solo tiene 24 horas, pero hay que hacer el esfuerzo. Y a mí me pueden encontrar en @Mauricio Jaramil en Twitter, en X, perdón, y también en LinkedIn. Muchísimas gracias a todos. Gracias 5G Américas por la invitación y la oportunidad de participar en este panel de elementos clave para la conectividad en el siglo XXI. Esperamos haber desarrollado el tema. No lo agotamos, por supuesto, pero que haya dado algunas luces para quienes nos están viendo y nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en Gracias. próximas oportunidades. Es un gusto. Chao. Hasta luego. Bye bye. Gracias, ¿eh? Gracias.